Muy buenas, estimados participantes. Muy bien, vamos a dar inicio al primer conversatorio con la presente presentación, ¿no? Les saluda Miguel Dávalos en presentación de Vincat Consultants, empresa organizadora del presente evento. Sean todos bienvenidos al webinar conversatorio denominado Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra, ¿no? El mismo conversatorio será desarrollado por la ingeniera Tabata Campodónico Monje, quien es ingeniera electrónica con estudios de pregrado en Venezuela y de posgrado en la República Popular de China y Ecuador. Tiene más de 15 años de experiencia en energías renovables, experta en energética y seguridad eléctrica. Muy buenas noches, ingeniera. Es un placer, ¿no?, poder contar con usted en este evento el día de hoy. Agradecerle por el tiempo que nos ha brindado de poder llevar a cabo el mismo. Y también agradecimiento a cada uno de los participantes en sala, ¿no?, por estar presentes esta noche para este evento. Estamos seguros de que... Muy buenas eh, noches, mil gracias. Muy buenas muchas noches, gracias. ¿se escucha correctamente? Sí, ingeniera, podemos escucharla correctamente. Bueno, mil gracias a todos por su asistencia. Muy buenas noches. Disculpen un poco, estoy algo ronca el día de hoy. Y bueno, daremos inicio al webinar que nos trae en este momento. Muchas gracias, ingeniera Tabata. Bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar el presente webinar. Y para esto le voy a hacer la palabra a la ingeniera Tabata y enseguida le habilito la pantalla, ingeniera. Muchas gracias. Sí, gracias, Sí. Mil. Por favor, para compartir. Buenas noches. Por favor, si me pueden confirmar si se ve la presentación. Sí, ingeniera, se puede visualizar correctamente. Bueno, ah, gracias, Alfred. Perfecto. Ok. Ok, y vamos a ver un poco, vamos a hablar sobre los sistemas de puesta a tierra, un poco más allá del conocimiento en muchas ocasiones empírico que venimos o que traemos consigo. ¿Cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es en este breve tiempo, bueno, esto un poco del curso, pero ya dieron la introducción. Un poco es poder generar algunas bases, ampliar algunas bases de conocimiento. Un elemento que vamos a tocar, por ejemplo, es la importancia de contar con un sistema de puesta a tierra. Y cuando hablamos de contar con un sistema de puesta a tierra, aquí surge la pregunta ¿para qué? ¿Para qué necesitamos o para qué tenemos un sistema de puesta a tierra? Una de las respuestas más comunes normalmente surgen en dos elementos. Uno, pues por seguridad. Y dos, simplemente porque es la norma y así lo exige. Vamos a ver que el sistema de puesta a tierra va más allá de solamente poder canalizar de manera segura corrientes ante una falla. Vamos a ver que es un elemento mucho más amplio y que tiene muchas más funcionalidades. También un elemento que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar o de tomar las consideraciones de diseño de un sistema de puesta a tierra es tener en cuenta cuáles son los tipos que hay. Y aquí ampliamos un poco más el abanico. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de puesta a tierra, tiene mucho que ver qué queremos aterrar, por qué queremos aterrar este elemento y cuáles son las características eléctricas que tienen estos dispositivos o este equipo o esta instalación. En función a ello, vamos a ver que hay consideraciones distintas. ¿Esto qué trae consigo? Pues trae consigo romper con uno de los grandes paradigmas de querer encasillar a los sistemas de puesta a tierra con la configuración más sencilla que son electrodos verticales.
En muchísimos cursos, una de las preguntas que redunda y que se da con demasiada frecuencia es, por ejemplo, ¿cuántas picas debe tener mi sistema de puesta a tierra? Cuando la pica vertical realmente es uno de los muchísimos diseños de sistema de electrodos que hay. Y por cierto, no es exactamente el diseño más efectivo para poder obtener el valor más adecuado de resistencia del sistema de puesta a tierra. Vamos a ver que el conocer que hay diferentes tipos de carga, tipos de sistema, implica a su vez diferentes tipos de sistemas de electrodo. Y hablamos de sistemas de electrodos y no de electrodos, porque estos son configuraciones. Es decir, estos van a ser diferentes formas de conectar determinados tipos de conductores que van enterrados en el suelo. Eso es lo que conocemos como sistemas de electrodos. Otro elemento importante es poder interpretar las mediciones. Cuando hablamos de qué nos dicen las mediciones y la observación de la resistividad, es que poder conocer cómo es el suelo nos permite también conocer las características eléctricas de este terreno. Al conocer las características eléctricas de este terreno, podemos entender cuál es la configuración de electrodos más adecuada. Recordemos que cuando hacemos un sistema de puesta a tierra, las premisas deben ser poder obtener la resistencia más baja adecuada al requerimiento de nuestra carga, uno, y dos, que este sistema de canalización de estas corrientes no deseadas dure en el tiempo. Cuando hablamos de que perdure en el tiempo, quiere decir que su vida útil sea lo suficientemente prolongada que no requiera ampliaciones o sustituciones. Y aquí entra un tema interesante, el tratamiento químico. Muchas veces, al igual que decir cuántas picas o qué tan larga debe ser mi pica, pica o jabalina, como deseen llamarlo, pica, jabalina, barra Copperwell, y también está el tema del tratamiento químico. Cuando hablamos del tratamiento químico, se tiende a estandarizar su uso, cuando en muchas ocasiones debemos primero verificar si realmente es necesario el uso de este tratamiento químico. Es decir, la pregunta sería, ¿el suelo tiene una resistividad lo suficientemente alta que requiere inevitablemente el uso de tratamiento químico? Esa debería ser nuestra pregunta, más allá de cuál tratamiento químico utilizo. También recordar que cuando se usa tratamiento químico, el tipo de suelo va a ser un elemento fundamental en poder determinar la durabilidad del mismo. No es lo mismo, por ejemplo, un suelo arcilloso, húmedo, con una humedad relativa de por lo menos un 20%, un suelo arcilloso con una humedad relativa por debajo de un 10%, perdón, o un suelo con una granulometría heterogénea, predominantemente seco. Ahí, en relación al tratamiento químico, va a variar su durabilidad. Un punto y aparte, primero darles la bienvenida y segundo, perdón, ya me iba a salir, sin querer. Ok, y segundo, mencionarles que un poco la dinámica, siéntanse libre de hacer la pregunta en el momento que tengan alguna duda, no se cohíban de ello. Este es un espacio seguro. Estos espacios virtuales están hechos para poder disipar las dudas que tengan. ¿Ok? En el momento que tengan alguna consulta, realícenla. No pierdan esas oportunidades. Decimos que este es un espacio seguro, ¿por qué? Porque primero yo me equivoqué ahí, no es SPT, no STP, pero bueno, es dislexia. Y un elemento que les digo al ser un espacio seguro es que no hay una pregunta mala. Malo es que se lo guarden y se queden en la duda por siempre. Así que aprovechen y espero les sea provechoso y les sea de utilidad. Un poco ya entrando de un sistema de puesta a tierra. Pregunta para el auditorio. ¿Qué entienden por un sistema de puesta a tierra?
A ver, pregunta para el auditorio. De manera voluntaria, ¿qué entienden por un sistema de puesta a tierra? No hagan que voluntariamente escoja a alguien. ¿Alguien? Les recuerdo que este es un espacio hecho para que primero es breve, segundo, gracias a la plataforma de BIMCAT, se está proporcionando este espacio gratuito donde la intención es que puedan obtener las mayores ventajas y estando en silencio absoluto no es exactamente la mayor ventaja. Su respuesta pueden darle vía chat o por el audio. Ok. ¿Es algo que es un sistema o algo para proteger algún equipo, algún artefacto o algunas instalaciones? Mil gracias, Gustavo, por romper el hielo primero. Gracias. Efectivamente, una de sus funcionalidades y uno de los elementos de un sistema de puesta a tierra es poder proteger. Entonces, ¿pero cómo lo protegemos? Protegemos tanto a equipos o a personas, generando un camino fácil a la corriente eléctrica. Cuando nos decimos un camino fácil, es que cuando tengamos alguna corriente no deseada, esto incluye las corrientes de falla, pero no solamente son corrientes de falla. Ojo con eso. Entonces, cuando tenemos una corriente no deseada, antes de que vaya a dañar el equipo o a dañar a las personas, les generamos o le damos a estas un camino para que pueda salir de la zona de riesgo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra normalmente. Pero también debemos garantizar que al momento de que estas corrientes se disipen, se distribuyan en la tierra, lo hagan de manera segura. ¿Ok? En ese sentido, pues pudiésemos decir que un sistema de puesta a tierra no es más que una configuración, es decir, una cantidad, un número de electrodos, de conductores conectados entre sí, de manera que tengan una determinada configuración, es decir, una determinada forma, uy, se me fue el dedo, perdón, una determinada forma que permitan canalizar esta corriente y distribuirla en el terreno. ¿Y cómo se logra? Se logra teniendo el valor de resistencia más bajo, es decir, que esta oposición al flujo de la corriente sea mínima en lo que sería el sistema de puesta a tierra, de manera que fluya a través de él. Otro elemento que deben tener en cuenta en ese sentido al momento de definir un sistema de puesta a tierra va a permitir este flujo de corriente, pero a su vez va a permitir que el sistema funcione correctamente. Va a evitar inducción, va a evitar la presencia de corrientes en partes donde no debería haberlo, bien sea por inducción o por conducción. ¿Qué es inducción y qué es conducción? Dicho de una manera muy sencilla, cuando hablamos de inducción, por ejemplo, es cuando tenemos o cuando se logra cargar eléctricamente otro elemento, bien sea conductor o no, porque puede ser una inducción electrostática, por ejemplo, que se da sobre elementos no conductores, pero básicamente normalmente se dan bajo elementos conductores. Entonces, que están en presencia de un campo magnético que comparten y se induce cargas sobre él. Conducción es cuando simplemente esta corriente entra en contacto directo, es decir, un cablecito estaba haciendo contacto a una superficie metálica y la corriente pasa hacia esta superficie o hasta este elemento. Eso es por conducción. Por las dos causas, el sistema de puesta a tierra debe ser capaz de protegerlo, de captar estas corrientes y distribuirlas hacia el suelo de manera segura, sin que se dé cargas en elementos que no deberían tenerlo. Cuando hablamos de elementos que no deberían estar cargados, es lo que normalmente llamamos masas, y no me refiero a las masas de cocina. Estas masas son estas carcasas, estas estructuras que si bien normalmente no canalizan corriente, pueden ser susceptibles a conducción. Y en este punto sí es importante, por ejemplo, tocar el tema de cuando hablamos de inducciones electrostáticas.
Si bien para un sistema de puesta a tierra de seguridad es un término o un tema, perdón, que tiene muy poca importancia, por ejemplo, para sistemas de puesta a tierra, de protección ante descargas atmosféricas o ante manejo de grandes volúmenes de energía, por ejemplo, para subestaciones, la protección ante la inducción electrostática es importante. Es importante porque puede salvar vidas, uno, y ante una descarga atmosférica evita que se den deterioro, que se puedan dañar partes de los equipos que deben estar protegidos. ¿Ok? ¿Preguntas en este punto? Estoy yo. Me había alegrado, pensé que era una pregunta. ¿Por qué debemos contar con un... ¿Sí? Una consulta con respecto al sistema puesta a tierra. eh, en cuanto se hace, ¿no ve? La puesta a tierra, ¿tiene que ser en un lugar específico o puede ser en conjunto nomás, también una sola puesta a tierra? Ok, muchas gracias al compañero Huáscar por preguntar. Eso va a depender de qué es lo que estás aterrando. Si estás aterrando, por ejemplo, un sistema de descargas atmosféricas y tienes cargas electrónicas, hacer un solo sistema de puesta a tierra, si bien tendrías que, no es lo recomendable. Si no tienes otra opción porque no tienes más espacio, pues tienes que gastar mucho aditamento en lo que serían, por ejemplo, supresores de chispa. Tienes que garantizar para los equipos electrónicos un sistema de puesta a tierra diferencial equipotencial. Quiere decir que tienes entre las tomas, tienes que tener una medición de 0 voltios, pero no debe haber, no deben ser la misma toma. Eso quiere decir que vas a tener que hacer conexiones directamente al sistema de electrodos y no tener una única toma a tierra. Entonces, la recomendación es primero verifica qué tienes. Hacer una sola toma o un solo sistema de puesta a tierra no es lo ideal. Depende mucho de qué. Y ojo con eso. Cuando hablamos de una sola toma a tierra, no es lo mismo que un solo sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, digamos que no tienes sistema de pararrayos, lo tienes pegado a la parte, o sí, si tienes un sistema de pararrayos, es un sistema, qué sé yo, para un equipo, mm, para un sistema fotovoltaico pequeño. Estamos hablando de una carga estándar de 1200 kilovatios, algo pequeño. Tienes cargas electrónicas. Hiciste una configuración equipotencial. ¿Qué quiere decir? Que tienes un solo sistema de puesta a tierra del que están saliendo tres tomas diferentes. Esas tres tomas diferentes, es decir, el pedazo de fierro que sale del suelo, por decirlo de una manera muy burda, este va a ser distinto para cada uno de los tipos de carga. Quiere decir que de un lado tienes cargas electrónicas, del otro lado tienes cargas eléctricas y tienes una toma aparte para equipo o para lo que es la estructura. ¿Cuáles se pueden juntar? Las cargas eléctricas de potencia media y alta se pueden juntar, puede ser común con la estructura. Nunca estas se pueden juntar con con la toma a tierra para equipos electrónicos. Nunca puedes tener la misma toma. Puedo tener, si tengo espacio, debo tener sistemas de puesta a tierra diferentes, sí. Si tienes espacio suficiente en terreno, la recomendación es que el sistema de... Ok, un sí. Gracias. Ah, no hay alguien más. ¿A qué se refiere con toma? Gracias, Cristian. Me refiero a... El sistema de puesta a tierra son los electrodos y de los electrodos salen como unos pequeños conectores metálicos que sobresalen del suelo, donde el que vas a conectar tu cable a tierra. Ese pedacito de fierro que sale del suelo y que ves en la cámara
de inspección, esa puntita que sale del suelo es lo que se llama toma a tierra. ¿Ok? Y esa puntita de toma a tierra debe ser diferente para eléctricos, electrónicos y estructurales. Si tienes posibilidad de tener sistemas de puesta a tierra diferentes, pues lo que es descargas atmosféricas aparte y tus sistemas eléctrico-electrónico aparte. ¿Por qué? Porque los equipos electrónicos son sumamente sensibles a pequeñas corrientes. Y el sistema de puesta a tierra para sistema de pararrayos está configurado de manera que permita, en caso de que le caiga un rayo, poder canalizar gran cantidad de corriente, distribuirla de manera segura en el suelo. Y siempre tiene pequeñas, bueno, no son tan pequeñas, tiene grandes corrientes de retorno, que el sistema de pararrayos en este caso es el que se va a encargar de recapturarlas y redistribuirlas. Entonces, ese comportamiento, si tú pegas ahí el sistema electrónico, pues vas a generar fallos. Y ahí empiezas a tener un problema. Tu sistema de puesta a tierra dejó de ser la solución y se volvió un problema. Porque bien sea por conducción o inducción, llevaste una corriente a un sistema electrónico que pues maneja pequeños valores de voltaje, imagínate un corrientazo. ¿Qué puedo hacer si no tengo otra opción? Pues puedes utilizar filtros, puedes utilizar supresores de chispa. ¿Tengo algún riesgo si hago eso? Sí, todavía te queda el riesgo de la inducción. ¿Y qué puedo hacer ante este riesgo de inducción? Pues podrías utilizar armazones o encamisados y a su vez aterrarlos, pero eso te sube los costos. Es mucho más adecuado separar los sistemas de puesta a tierra si tienes espacio y si no tienes espacio, pues utilizar barreras y direccionar el flujo de la corriente según la configuración. ¿A qué me refiero con la configuración? Me refiero a la forma en la que está armado el electrodo en el suelo, direcciona hacia dónde va el mayor flujo de corriente. Y eso es lo que se conoce con el nombre de los perfiles de voltaje en suelo. Y solamente tienen funcionalidad el análisis de perfiles de voltaje cuando hablamos de grandes corrientes. No sé si eso responde tu consulta tanto a Cristian como al compañero Huáscar. Está bien, gracias, ingeniero. Me perdí, aquí está. Gracias. De todas formas, no los estoy viendo porque tengo pantalla completa. Si tienen alguna duda, siéntanse libre de hacerla. De verdad, gracias, compañero Huasca. Espero, por un lado, podido darte algunas luces, pero también, si algo no les queda claro, siéntanse libre en decir, mira, esto no entendí, ¿me lo puedes repetir? En especial porque puede que hable muy rápido. Y que una consulta, Sí, claro. o al realizar, ¿no ve? Una puesta a tierra, ¿de qué depende más o menos tomar la dirección en cuanto a dónde poner, ¿no? La puesta a tierra? ¿De qué depende? ¿Es al norte, al sur, este o al oeste? ¿En qué lugar es preferible poner la puesta a tierra? ¿O de qué depende? Mira, excelente tu pregunta. Depende de varias cosas. Primero, por eso te digo, una cosa que les pido jamás olviden es que están aterrando. Si yo estoy aterrando, qué sé yo, un UPS, un banco de UPS, entonces mi preocupación es mi equipo. Y el equipo va a manejar corrientes de falla bastante reducidas. Es una ecuación larguísima, pero a grandes rasgos es 0,8% de la corriente nominal, lo que se considera la corriente de falla para estos casos. Entonces, en ese caso, lo que quiero es que no haya corrientes de retorno. Punto. Cuando hablamos en qué dirección, recuerda que tienes dos direcciones. Tienes un elemento en profundidad y un elemento en horizontal. ¿En qué depende la profundidad? En cómo es tu suelo. Cuando me refiero a cómo es el suelo, es lo que llamamos estratos o estratificación del terreno. Cuando tenemos una estratificación homogénea, es decir, todo el terreno es igualito, se trata de ganar profundidad. Cuando tenemos un terreno que no es todo igualito,
Entonces nosotros nos interesa saber cuál es el que tiene el valor más bajo de resistividad. Por regla general es el estrato más profundo. Ahora, en horizontal, ¿en qué dirección lo coloco? Lo colocas en dirección donde vayas a generar, si tienes un sistema electrónico, lo que estás protegiendo, pues evitas ser un foco de captación de inducciones. Es decir, me alejo de donde sé que hay otros sistemas de aterramiento. Si tengo un sistema de, qué sé yo, de pararrayos, no lo voy a pegar al ladito, porque cae un rayo, se induce mi sistema, yo no tengo sistemas de protecciones para altas corrientes, sube la corriente, dañé mi equipo. ¿Y dónde estuvo la falla? En la ubicación. Cuando digo direccionar hacia dónde, para los sistemas de puesta a tierra que manejan gran volumen de corriente, sí nos interesa direccionarlo. Es decir, la configuración en horizontal, ahí ya no es tanto la pica vertical, tienes una configuración a lo largo y ese a lo largo es, la corriente se va a ir en esa dirección, es como una flecha que estuvieras apuntando. Y ese flujo de corriente mayor hacia esa dirección debe ser seguro. Debe ser donde no hay personas, donde no hay otros equipos a inducir y donde no hay, bueno, personas, equipos y donde no vayas a quemar a otro equipo, por decir algo. Entonces, esa es un poco la funcionalidad. La profundidad, si tú tienes un terreno homogéneo, homogéneo me refiero, todo igualito, no vas a tener variaciones en profundidad. Ahí lo que te interesa saber es cuál es la resistividad del suelo. Y cuando averiguamos cuál es la resistividad del suelo, si son suelos con resistividades elevadas, ahí tienes también dos opciones. O hago sustitución de suelos, quiere decir, genero un espacio donde tengo un terreno mucho más conductivo, por ejemplo, lo más barato y lo más utilizado, tierra abonada, o utilizo una configuración en profundidad con tratamiento químico. Son las dos variantes, ¿ok? Pero hacia dónde vas a direccionar, este, oeste, norte, sur, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el suelo. ¿Cómo es tu suelo? Por ejemplo, lo que nos encontramos muy comúnmente son estratos verticales. ¿Qué quiere decir? Bloques de terreno que donde cambia la resistividad. Y eso nos puede generar para sistemas de alta tensión un riesgo eléctrico muy grave. Para sistemas de baja tensión, un diferencial de potencial, que puede generar una pequeña corriente de fuga, que si no tengo un filtro puede subir. Entonces, eso es lo que tienen que ver. No es la dirección, es cómo es tu suelo. Y en función de cómo es tu suelo, defines. ¿Qué pasa cuando no tienes espacio? Que es una premisa muy común. Cuando no tienes espacio, ahí sí es casi que inevitable el uso de tratamiento químico. Pero cuando haces el tratamiento químico, ya la pregunta se vuelve, ¿cómo es el suelo circundante? Es decir, ¿qué tan permeable es el suelo circundante? ¿Y cuánto me va a durar el tratamiento químico? Cambia tu pregunta. No sé si eso responde a tu consulta, que creo que te di más dudas que respuestas, que soluciones. Ah, sí, ingeniera, sí, me ha quedado bien claro. Eh, a lo que, según la norma, ¿no? La IEEE 80 creo que es, ¿no? La 800, de 18 a 800 algo, ¿sí? Este, a lo que decía era, creo, sí, de los estratos se refería y de acuerdo a la resistividad, ¿no? La dirección también, ¿no? Que se debería tomar para hacer la puesta a tierra. Sí, Sí, me ha hecho entender un poco también, ya. Gracias, ingeniero. a la orden. Sí, es que entender que el terreno son capas sobre capas sobre capas nos permite conocer muchas veces, cuando hablamos de la norma, las normas nacionales son una versión de las internacionales, lo que menciona el compañero, sumamente acertadas. Las IEE, la UNE, son normas internacionales
que también tienen un detalle. Rigen bajo el principio de que todo el resto de las configuraciones están normalizadas. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a instalar mi sistemita acá y yo tengo la certeza ciega y absoluta de que el vecino lo tiene normado. Aquí en Bolivia no es así. Así que te ayuda mucho a entender cuál es el contexto, es decir, cuál es la situación en el terreno, qué puedo hacer, qué cosas no puedo hacer. Más allá de conocer la norma, la recomendación es poder entenderla. Y la configuración del suelo es fundamental. Si vamos a ir un poquito más allá de lo que es, poco más allá de poder entender cómo se comporta eléctricamente el suelo y cómo va a afectar nuestros equipos, nos va a permitir también identificar fallas que en muchas ocasiones no las relacionan con el sistema de puesta a tierra, aun cuando es el origen fundamental. Un poco la importancia, lo que ya mencionaba el compañero. Cuando hablamos de por qué tenemos un sistema de puesta a tierra, ¿dónde radica la importancia de tener un sistema de puesta a tierra? Esta cosa se desconecta como 500 veces. Ok, nos tiene que proporcionar un camino suficientemente fácil, rápido y efectivo para que la corriente fluya hacia este camino. Ante una falla, una de las preguntas más comunes y solamente se dan esta presencia de corrientes ante una falla. O puede haber casos excepcionales donde tengamos tensión en nuestro sistema de puesta a tierra, aun cuando el sistema o el equipo o la instalación que estoy protegiendo está en una operación normal, constante. ¿Puede darse ese caso? Pregunta. Pregunta para el auditorio. No todos a la vez, no se atropellen. En el chat tengo una. Gracias. Y decía la pregunta que el sistema de puesta a tierra proporciona una resistencia, o en este caso una impedancia, suficientemente baja para que las protecciones permitan un camino ante una falla, de la corriente que se generó ante una falla. La pregunta era, ¿solamente va a canalizar o va a estar energizado el sistema de puesta a tierra ante una falla? ¿O puede darse el caso de que en operación regular se energice? Esa era mi pregunta. ¿Alguien? Con respecto a la pregunta, yo creo que sí, se puede dar. Muchas gracias. Y sí, efectivamente el compañero tiene razón. Caso muy... Aquí tengo a alguien más en el chat. Sí, gracias a Juanca y al compañero Huáscar. Efectivamente, un caso muy común, por ejemplo, los motores, un motor de inducción en operación constante va a inducir su carcasa y esta carcasa, bueno, en el caso ideal que esté debidamente aterrada, va a generar una corriente que debe ser canalizada al sistema de puesta a tierra. ¿Para qué? Para no generar, en este caso, un daño a personas o al operario. Entonces, no necesariamente son condiciones de falla, pero sí son corrientes no deseadas. Y son corrientes no deseadas en direcciones y en etapas o en elementos que no deberían estar energizados. Otro elemento fundamental que fue lo primero que mencionaron fue de seguridad. Asegurar que seres vivos presentes y en las inmediaciones no queden expuestos a potenciales inseguros.
Y aquí aparecen los dos elementos, en régimen permanente o en condiciones de falla. Quiere decir que en ambos casos puede haber corrientes peligrosas, que no tiene que ser solo entre una falla. Eso es importante entenderlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando no se ha dado ninguna falla, uno se vuelve un poco, ¿cómo diría? Un poco confiado en el manejo y manipulación del sistema de puesta a tierra, porque creemos que no está energizado. Y ese es uno de los factores de riesgos más elevados, un manejo totalmente inseguro de los sistemas. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de las inmediaciones? Porque si bien es cierto que el sistema de puesta a tierra debe ser capaz de canalizar estas corrientes a la tierra, no termina ahí su función, ni termina ahí su diseño. Debe canalizar, agarra la corriente, la lleva a tierra. Luego en la tierra se distribuye. ¿En qué dirección, en qué forma y en qué proporción se va a distribuir? Va a depender principalmente de dos elementos. Uno, el tipo de suelo. Y dos, la forma que han colocado su sistema de electrodos. ¿Qué es el sistema de electrodos? El sistema de electrodos es esa configuración, esos conductores que están enterrados bajo tierra. ¿Y a qué me refiero? La configuración, me refiero a cómo están conectados. Esos dos elementos van a determinar el cómo se distribuye la corriente en el suelo. ¿Ok? En el suelo se está distribuyendo la corriente. ¿Y qué pasa en la superficie del terreno? Cuando vemos la superficie del terreno, ahí se genera un diferencial de potencial, un voltaje. Y este voltaje que hay en esta superficie del terreno debe ser seguro. ¿A qué me refiero con el hecho de que debe ser seguro? Me refiero a que esto, si yo estoy en la superficie de pie, pues no me vaya a morir. No vaya a caer como la vaca patas arriba porque cae un rayo cerca, que puede darse el caso. Entonces, estos son elementos que debemos tener en cuenta. Para el cálculo de esos valores de voltajes seguros en la superficie, es lo que se llama el diseño del mapa de distribución de potencial en la superficie. Debemos poder garantizar que ese sea seguro. Para eso, bueno, hay dos técnicas, dos cálculos que se hacen, que es el voltaje de paso y el voltaje de contacto, que me determina el voltaje seguro mínimo que debe tener mi sistema de puesta a tierra en determinados puntos. ¿Ok? Otro elemento, mantener los voltajes del sistema dentro de los límites razonables bajo condiciones de falla y asegurar que no excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de un aislante. Aquí ya nos referimos a condiciones y características muy específicas. Este está orientado principalmente a grandes manejos de corriente en periodos muy breves. Y cuando hablamos de estas grandes corrientes en periodos muy breves, vamos a tener etapas que deben unas canalizar esta corriente. Pero durante esta canalización de la corriente hacia la Tierra, tenemos etapas aisladoras. Estos aislantes generalmente están ahí para evitar que por conducción se pueda energizar etapas no deseadas. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una gran cantidad de corriente? No, de una gran cantidad de corriente, sí, por un conductor. Y está en cercanía o en contacto con un aislante. Este a su vez va a estar expuesto a un diferencial de potencial elevado. Pregunta para el auditorio. Un aislante, sea cual sea, ¿puede soportar eternamente un alto diferencial de potencial? ¿Sí o no? Sus respuestas vía chat o por el audio. Gustavo dice no. ¿Alguien más? Víctor Hugo dice no.
Bueno, tengo 2 de 24, como dicen, better to less. Efectivamente no. Cualquier aislante, y eso nos incluye a nosotros como seres humanos, cuando estamos expuestos a un diferencial de potencial, si bien es cierto que en condiciones normales somos un mal conductor o es el aislante un mal conductor, cuando hay un diferencial de potencial tan elevado, va a llegar un momento en que conduce. Pero ¿cómo conduce? Se genera lo que se llama el voltaje de ruptura dieléctrica. El voltaje de ruptura dieléctrica es un punto en el cual el aislante pierde sus propiedades y en ese momento conduce energía. ¿Siempre se va a romper? No, no siempre se va a romper. Porque cuando nos vamos a un dieléctrico, tenemos tres estados del dieléctrico. Puede ser un dieléctrico en estado sólido, puede ser un dieléctrico en estado líquido o puede ser un dieléctrico en estado gaseoso. Los dieléctricos de estado sólido, sí, llega un momento en que conducen una fracción y se rompen. ¿Cuál es uno por excelencia? Y está hecho para romperse. Pobrecita. Triste su historia, pero nació para eso. Por ejemplo, el diodo. El diodo es un semiconductor que permite el flujo de la corriente en una dirección y en dirección opuesta, no. Pero va a llegar un momento en el que si yo lo someto a un diferencial de potencial elevado, él por una fracción de segundos alcanza la conducción y se rompe, se destruye. Entonces, cuando hablamos de un dieléctrico en estado sólido, se destruye. Y cuando hablamos de un dieléctrico en estado gaseoso o líquido, no. Pierde sus propiedades dieléctricas y conduce. Y luego de que dejo de someterlo a ese diferencial de potencial, él deja de conducir y recupera todas sus propiedades. Un gas que hayan visto que se comporte así. Un ejemplo. Ese está fácil. Les doy una pista. Arco de corriente. Ahora, ¿qué gas se comporta de esa manera? No todos a la vez. Compañero Huáscar. ¿El argón o helio? El argón o helio se utiliza muchas veces como filtros o supresores y ya no se usa ese tipo de filtro. En comunicaciones lo he visto, pero el arco de corriente, ¿dónde lo vemos? Muy común. Es tan fácil que casi que es una mala intención mía. El aire. Cuando no sé si han visto en las líneas de alta tensión, o por lo menos una descarga atmosférica. Una descarga atmosférica no es eso, no es más que eso. Una muy alta polarización entre las nubes y el suelo que genera un diferencial de potencial tan elevado que rompe lo que es la propiedad dieléctrica del aire. Y el aire empieza a conducir. Se ordenan sus partículas y generan un camino para la descarga atmosférica. Y se da el rayo. Un líquido, por ejemplo, un transformador. Un transformador adentro tiene un aceite dieléctrico. ¿Qué pasa cuando se presenta una falla? No sé si lo han visto perforado. ¿Qué pasó? Pues se generó un diferencial de potencial que generó una falla eléctrica, pasó la corriente, pero el dieléctrico, el aceite sigue teniendo sus mismas propiedades. Entonces, el sistema de puesta a tierra debe mantener el diferencial de potencial dentro de los límites que no suceda esto. ¿Ok? Entonces vemos que ya empezamos a ver más parámetros. Ok, el sistema de puesta a tierra tengo que tener en consideración los suelos, tengo que tener en consideración la configuración del sistema de electrodos, tengo que tener en consideración diferenciales de potencial cuando hablo de grandes volúmenes de corriente. Y empiezo a ver más elementos. Ya no es solamente, pues, cuánto es mi pica y cómo hago el tratamiento químico.
Empezamos a ver funcionalidad, entender cuál es la razón del sistema de puesta a tierra. Otro elemento que habíamos visto, limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan conductores. Elemento que debemos tener en cuenta cuando hacemos la localización de un sistema de puesta a tierra, más que todo de el cable a tierra. Y cuando se coloca el cable a tierra, aquí cometemos una de las fallas más comunes. Uno, en su camino termina induciendo a quién sabe cuánta gente. Y eso sí lo vivía aquí en Bolivia, por cierto. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el riesgo cuando canalizamos la corriente no solamente es conductivo, es decir, no solamente es qué elementos va a tocar en el que puede conducir, también es inductivo. Perdón. Y cuando hablamos de los riesgos inductivos, debemos ver qué elementos puede inducir y que puedan afectarle. Aquí hay un caso importante a tomar en consideración, es cuando tienen sistemas de puesta a tierra para equipos electrónicos. Cuando tienen equipos electrónicos, bueno, en una época se hacía mucho el análisis del tipo de tecnología electrónica. Hoy en día, la gran mayoría es CMOS, que tienen voltajes muy pequeñitos que definen como uno o como cero. Antes había una gran variedad y bueno, era mucho más fácil manejarlos. Nuestro uno estaba en 3 voltios a 5 voltios. Ya va por 1,5, 1,3. Entonces, estos dispositivos, la tecnología CMOS es altamente sensible a la inducción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi cable a tierra en cercanías, no tengo un encamisado, no lo tengo protegido, puedo llegar a inducir sobre los dispositivos y puede darse el caso de que se genere una falla. Aquí es válido, por ejemplo, un caso que nos sucedió hace un tiempito ya, pero no sucedió. Aquí se tenía un sistema de sistema de control de semáforos, todavía en garantía, pero a determinada hora el sistema daba error, aproximadamente entre el mediodía, sí, aproximadamente el mediodía, el sistema se volvía errático. Perdón, me ahogué. Entonces, ¿qué estaba pasando? Lo primero, obviamente, que se pensó fue alguna falla en la conexión del sistema de puesta a tierra. Y pues se revisó todo el sistema de puesta a tierra, estaba bien conectado, la continuidad estaba bien conectado, se adicionaron sistemas de filtrado y estaba bien conectado. ¿Qué creen que pudo haber sido? Este es un caso real que sí sucedió. Una pista. El compañero Huasca tocó el tema de la ubicación. ¿Qué creen que pudo haber sucedido ahí? Adelantándome ya que tengo un grupo demasiado impávido. Entonces, el sistema, la caja de control, estaba justo debajo de una línea de tensión media y con la temperatura, pues obviamente también aumentaba el nivel de inducción. Cuando nos fuimos al cajetín a destapar el cajetín, simplemente internamente no se había hecho la conexión de esta cáscara, carcasa, que lo protegía a la etapa del reloj, justamente. Eso era lo que estaba fallando. Se inducía y como no se aterraba, pues internamente también por inducción, afectaba hacia el reloj. Entonces fue una cosa de poder identificar. ¿Qué no consideramos? No consideramos las corrientes inducidas. Entonces debemos tener en cuenta todos estos elementos conductores, el escenario alrededor. ¿Qué hay y qué me puede afectar? Cuando trabajen con equipos electrónicos, sí es importante poder ver esos detalles. Nosotros tuvimos varios años
trabajando con sistemas de, bueno, principalmente trabajábamos con sistemas de energías renovables. Y ahí fue evolucionando bastante nuestro análisis del sistema de puesta a tierra para sistemas solar fotovoltaico. Y hay un elemento a cuidar, eran las corrientes de retorno, que muchas veces no lo vemos. Otro elemento que habíamos visto es la estabilización de voltaje fase a tierra en líneas. Ya estamos en otro elemento. Bajo condiciones de régimen permanente. Y aquí aparece un tema, disipando cargas electrostáticas que se han generado debido a nubes, polvos, agua, etcétera. Pregunta para el auditorio, ¿qué diferencia hay entre una carga electrostática y una carga electromagnética? Pregunta para el auditorio. ¿Qué diferencia hay entre cargas electrostáticas y cargas electromagnéticas? No todos a la vez. No se atropellen. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Repito la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una carga electrostática y una carga electromagnética? Cambio la pregunta. Muy sencillita. Para respuesta sí o no. ¿Se puede energizar un aislante? ¿Sí o no? ¿Se puede energizar un plástico? ¿Sí o no? Tengo un no. ¿Quién da más? Tengo un sí. Tengo empate. Alguien tiene que desempatar. Tengo un no. Tengo un sí. Ok. Bueno, gracias por su participación y por su no desempate. Sí, un elemento importante es cuando podemos tomar en consideración eh, las cargas electrostáticas. Y René, gracias René, desempató con un sí. Estas cargas electrostáticas vienen por la polarización que se da del particulado normalmente o de las cargas eléctricas del particulado en las superficies de los elementos. Por lo cual sí, es posible que se energice toda la superficie de un elemento no conductor. Por ejemplo, una cinta transportadora, van a ver esos casos. Que da corriente. Es una pequeña corriente, pero puede poner en riesgo la operación del equipo, puede generar una falla humana, puede poner en riesgo al operador. Caso extremo de cargas electrostáticas, una descarga atmosférica, es una descarga electrostática. Entonces, debemos poder canalizar y manejar estas condiciones. Eso quiere decir que aparece otro elemento más en nuestro sistema de puesta a tierra, la electrostática. Entonces, debo considerar estas masas también para soterramiento. Si están expuestas en condiciones que pueden generar cargas, sí. Otro elemento de importancia de contar con un sistema de puesta a tierra es una forma de monitorear el aislamiento del sistema de suministro de potencia. Aquí, cuando hablamos de corrientes de potencia, debemos poder eliminar o reducir considerablemente los arcos eléctricos persistentes. Eso quiere decir que debemos poder canalizar estas corrientes antes de que generen un diferencial de potencial suficientemente elevado para que, para que se genere el arco eléctrico. Y esto está asociado al ruido. ¿El ruido eléctrico qué es? Cuando hablamos del arco eléctrico, eh, también debemos recordar, no sé si, bueno, una vez hice esa pregunta y me sorprendió mucho y me dio mucha risa la respuesta en un curso, si habían podido escuchar el ruido eléctrico en los cableados. Y uno de los participantes me dice, sí, yo lo pude escuchar, me pegaba a la pared y lo escuchaba. Pero en su caso era una situación bien inusual. Era que el cableado estaba tan obscenamente subdimensionado que pues obviamente hacía ruido. Ese ruido no es más
que el efecto corona, que se da alrededor de los cables eléctricos. Pasa un flujo eléctrico y se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Y este puede ser audible en casos excepcionales cuando las tensiones son sumamente elevadas o cuando hay un muy mal manejo de la infraestructura. Pero entonces, tanto el arco eléctrico como el ruido eléctrico están asociados y poder canalizarlo de manera segura es una de las funciones del sistema de puesta a tierra. Un elemento que hemos dicho muchas veces el día de hoy, una plataforma equipotencial para que pueda operar un equipo electrónico. Vean que aquí estamos diciendo, no es protegerlo, estamos diciendo de que pueda funcionar, que tenga un funcionamiento correcto. Pero, ¿qué es una plataforma equipotencial? Pregunta para el auditorio. ¿Qué es una plataforma equipotencial? Que la verdad normalmente es equipotencial diferencial. ¿Pero qué es equipotencial? En sus palabras. Cristian menciona un tablero donde se conectan todas las tierras. Gracias, Cristian. Está cerca. Ese tablero donde se conectan todas las tierras debe ser equipotencial. ¿Pero qué se refiere equipotencial? ¿Alguien? Cuando hablamos de que este debe ser, gracias, Cristian, por tu participación. Cuando hablamos de que debe ser equipotencial, quiere decir que las diferentes tomas a tierra o los diferentes puntos donde se conecta, si yo midiese uno con otro, debo tener un diferencial de potencial igual a cero. ¿Y por qué eso me va a garantizar que pueda funcionar el equipo electrónico? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues necesito que ese diferencial sea cero, porque pequeños voltajes pueden generar fallas garrafales, fallas impresionantes en los equipos electrónicos. Los más antiguos simplemente entraban en operación errática. Por ejemplo, qué sé yo, un sistema de un contador o un sistema de semáforo no va a determinar de dónde está viniendo tu uno o tu cero. Simplemente mide un diferencial de potencial y te dice que eso es un uno lógico o un cero lógico. Equipos más actuales, por ejemplo, irme a un extremo extremoso, un sistema de control de grandes estaciones fotovoltaicas, el SMA Sony Island, por decir algo. Él exige que el sistema de puesta a tierra sea equipotencial y monitorea este diferencial de potencial. Y si el diferencial de potencial en algún momento deja de ser cero, antes de que se genere una falla, el equipo da la alerta. Directamente da la alerta de tierra. Si persiste la alerta, el equipo se bloquea. Este elemento también aplica para, ejemplo, equipos de electrónica médica, porque es importantísimo. Cuando hablamos de equipos de electrónica médica, garantizar esa equipotencialidad. Es decir, que todas las tomas, que todos los puntos, si yo mido entre ellos, me dé 0 voltios, porque una pequeña corriente parásita puede llegar a matar a un paciente. Con un error de alguien que, pues, ni siquiera estaba presente en sitio. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Preguntas hasta ese punto? No hay preguntas. Ok, pero en este momento ya hemos visto que no todos los sistemas de puesta a tierra van a ser iguales. Tienen características y condiciones diferentes. ¿Según qué? Según el qué va a proteger y qué quiero proteger, qué voy a conectar.
Tenemos la clasificación más básica. La clasificación más básica es cuando tenemos equipos puramente de protección, lo que llamamos sistema de puesta a tierra de protección o seguridad, y un sistema de puesta a tierra funcional. Esta primera clasificación se refiere a qué? De protección, pues tiene como objetivo básico poder proteger. ¿A quiénes? Vas a proteger a las personas, a los operarios, vas a proteger a los seres vivos cerca, vas a proteger al equipo. ¿De qué? De cualquier falla o corriente no deseada y sus consecuencias. No solo la corriente, también el diferencial de potencial. En este punto, como pueden ver, el elemento de funcionalidad pues no está involucrado. ¿Por qué? Porque el sistema de puesta a tierra de seguridad no garantiza o no es un elemento fundamental para que el sistema funcione o no. Es para que sea seguro. Es decir, el sistema va a seguir funcionando. Ejemplo, me voy a lo más básico. Tenemos, qué sé yo, un motor. Vamos al motorcito otra vez. Y he puesto el sistema de puesta a tierra y no he aterrado las masas. ¿El motor deja de funcionar? Pregunta para el auditorio. No has aterrado la masa. ¿El motor deja de funcionar? Tengo una pregunta acá. No. Efectivamente, el motor no deja de funcionar, pero yo voy y lo toco y pues estiré la pata. Entonces, esa es una configuración puramente de seguridad. Tengo una pregunta. eh, ¿Para qué sirve la vía de chispas? ¿Cuál es la manera adecuada de su instalación? Gracias. Mil gracias por la consulta. Me regreso acá. La vía de chispas tiene la funcionalidad de poder reducir estas corrientes, estas grandes corrientes que puedan generarse, bien sea de alguna toma o alguna sección energizada hacia el sistema de puesta a tierra o de un sistema de puesta a tierra a otro. ¿Cuándo lo utilizamos? Hace un rato, un compañero mencionó, ¿puedo conectar todo en un solo lugar? La respuesta fue, no se recomienda porque se van a incrementar costos, pero la recomendación, y también vas a tener que tener muchas diferentes protecciones. Una de ellas es esta vía de chispas. Cuando tienes un único sistema de puesta a tierra y conectaste cosas que por su naturaleza no deberían estar conectadas en un mismo elemento, como es una descarga atmosférica, como son un sistema de puesta a tierra funcional operacional, esas dos cosas por su naturaleza no comulgan, es decir, no puedo conectarlas al mismo sistema, pero no había de otra. Y también metí el ascensor. Entonces tienes tres elementos totalmente distintos. ¿Para qué sirve la vía de chispas? La vía de chispas es para poder canalizar la corriente para permitir la corriente en una dirección, pero no permitirla en otra. Es decir, que la corriente que va de lo que es el sistema de pararrayos o que capturó la toma a tierra hacia el pararrayos va al sistema único de puesta a tierra y no suba hacia los sistemas o hacia las cargas electrónicas o eléctricas y no lo vaya a dañar. Esa es su función. Evitar esos retornos. Eh, Se coloca normalmente en estas etapas, en las etapas donde tú tienes la conexión de tu sistema de puesta a tierra a los equipos que quieres proteger. Bien sea, conectaste todo lo que es el sistema de pararrayos y ahí tienes una toma hacia tus equipos electrónicos. Pues en esa sección deberías colocarlo para evitar que vaya hacia ese lado. Elemento a favor, sí, reduce considerablemente las corrientes conductivas. Elemento en contra, no considera la inducción. Al no considerar la inducción, puedes igual generar eh, fallas de carga atmosférica, aún cuando te protege de unos elementos, pero de otros no. ¿Y por qué no te protege de otros? Porque simplemente no es un elemento que ha sido considerado como tal. ¿Qué puedo hacer si solo tengo todo poco espacio?
pues puedes generar carcasas de protección y estas a tu vez aterrarlas para poder evitar la inducción sobre ellas. ¿Te genera un poco más de costos? Sí, y un poco más de complejidad en lo que sería el sistema de aterramiento de las masas, pero puede llegar a funcionar. Entonces esa es su función principal. Cuando muchas veces van a ver el hecho de que tienen un único sistema de puesta a tierra, donde conectan eléctrico, electrónico, estructural, descargas atmosféricas, todo junto, su función es esa, proteger equipos electrónicos e equipos sensibles a las corrientes de retorno. Para eso sirve, solo en esos casos. ¿Qué pasa cuando tengo espacio? La recomendación es generarlos muy separados de sí, uno con otro, porque ahí también tienes un mayor control de las inducciones y las conducciones. No sé si eso responde a tu consulta. Tomaré su silencio como un sí. Ok. Cuando hablábamos de sistema de puesta a tierra funcional, me refería a estos casos. ¿Qué pasa cuando tenemos equipos electrónicos principalmente? En los equipos electrónicos o algún tipo de equipo, también puede ser eléctrico, tienen ciertas condiciones que van a garantizar su operatividad. El sistema de puesta a tierra, más allá de protección que sigue cumpliéndolo, incorpora otro elemento, dar las condiciones para que funcione. Y cuando hablamos de las condiciones, debe ser equipotencial, debe ser diferencial, debe reducir lo que son las inducciones, las conducciones, ¿ok? Entonces, estos elementos complejizan un poco más, pero dan un entendimiento del sistema de puesta a tierra funcional. Una variante de los sistemas funcionales, como habíamos dicho, es para equipos electrónicos. ¿Qué empiezan a aparecer acá? Cuando hablamos de equipos electrónicos, el sistema empieza a considerar filtros. Cuando hablamos filtros, son etapas, vea inductivas o capacitivas, que te limitan las corrientes en determinadas direcciones. ¿Ok? Son bastante útiles. Por ejemplo, cuando incorporas bancos de capacitores o cuando generas inductores para limitar el flujo de corriente en una dirección y no en otra, para reducir una variante, por ejemplo, para estos equipos electrónicos, y por eso hablábamos de impedancias y no solo de resistencias, son sistemas de puesta a tierra donde el electrodo a su vez está bajo un inductivo, lo que le permite canalizar las corrientes en una dirección, incluyendo las corrientes inducidas. Entonces aquí bien empiezan a aparecer variantes que son muy útiles. Por cierto, esa configuración en particular solo funciona para corrientes, para equipos electrónicos. Cuando mantiene un manejo de muy baja corriente, en este caso es sumamente útil. Evita las corrientes de retorno, captura los inductivos y pues no cuesta mucho. Lo malo es que se configura al momento de hacer el sistema de electrodos, de instalar en tierra el sistema de electrodos. Entonces, como pueden ver, hay variaciones más allá de solamente la PIC. Pregunta en este punto. Los dos grandes del cuento. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de puesta a tierra que maneja grandes volúmenes? Como por ejemplo subestaciones o sistemas de pararrayos. Aquí empiezan a aparecer otras consideraciones. Y no voy a ahondar en las configuraciones o en los análisis de las áreas de protecciones de captura de la descarga atmosférica.
sino solamente veamos, enfoquémonos en lo que es el sistema de puesta a tierra. No veamos hacia arriba, sino hacia abajo. Cuando hablamos de estas configuraciones, aquí sí es importante entender que la seguridad va más allá de poder capturar la corriente. En el mejor escenario se captura y se lleva a tierra. Si no tienes un, primero una extensión de protección de tu sistema de puesta a tierra lo suficientemente amplia, puedes llegar a capturarla e inducir y dañar otros equipos, porque simplemente no cubriste el área de protección. O pudiste generar voltajes inseguros en las inmediaciones. Cayó un rayo o qué sé yo, se dio una falla, capturaste esta corriente, la canalizaste y al vigilante en la esquina lo mataste. Pero ¿y cómo yo lo maté? Si está muy lejos, está a unos 5 metros. Yo pues no lo maté, sí lo mataste. ¿Por qué? Porque no viste los diferenciales de potencial inseguros que se generaron en el suelo. Porque no existe la consideración de que, por ejemplo, el enrejado era una masa inducida y al inducirse electrostáticamente generó un campo electromagnético, un campo electrostático en consideración a tu sistema de puesta a tierra, maximizando el riesgo de flujo de corrientes. La gente se paró ahí y lo mataste. Hola. Entonces, como puedes ver, son otros elementos totalmente distintos que debes tomar en cuenta. ¿Ok? Aquí el análisis de los potenciales es sumamente importante. Va más allá de solamente funcionalidad. Aquí ya es seguridad. Cuando hablamos de sistemas de puesta a tierra operacionales, el análisis o el mapeo de los diferenciales de potenciales en la superficie del terreno son totalmente despreciables, es decir, no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque son potenciales tan pequeños que simplemente no van a afectar. No va a afectar, no va a hacer daño, no vas a matar a nadie. Para sistemas de pararrayo sí es un elemento de riesgo. ¿Ok? ¿Preguntas en este punto o hasta este punto? Un elemento que hemos estado viendo un poco es, ok, cuando hacemos las mediciones y las observaciones de la resistividad de los suelos, ojo con eso. Aquí apareció un término que es importante manejar. Y se me fue el dedo. La resistividad. Pregunta para el auditorio. Ay, quítate. ¿Qué diferencia hay entre resistividad y resistencia? ¿Y qué cosa medimos? Pregunta para el auditorio. ¿Qué diferencia hay entre la resistividad y la resistencia? Deiner tiene la mano levantada. No sé si es la pregunta que hiciste. Ah, tienes otra, quítalo. En el chat, Deiner, sí, puedes enviarme el plano y podemos verlo. Quita. Pregunta para el auditorio. ¿Qué diferencia hay entre resistividad y resistencia? ¿Por qué es importante entender esa diferencia? Cuando hacemos mediciones en el terreno, en el suelo, eh, medimos un valor. Tenemos un valor único que nos va a definir el comportamiento eléctrico de ese terreno. Pero ese comportamiento eléctrico, la realidad es que no es único ni es homogéneo. Empieza a aparecer este parámetro de resistividad, que es esa resistencia por unidad de área o unidad de volumen.
Ah, me lo subió. Ahorita lo vemos. Ah, se descarga acá. Si quiero. Dame 2 segundos y voy para allá. ¿Ok? Entonces, esa resistividad del terreno va a ser un valor que nos permite definir a nosotros el valor de resistencia de nuestro sistema de puesta a tierra. Pero cuando hacen una medición, bien sea lineal o bien sea por el método de Wiener, que es un poco más en amplitud, van a tener diferentes valores. Entonces, ¿por qué esa resistividad está cambiando? Porque hay varios parámetros. Tenemos una resistividad lejana, tenemos una resistividad instantánea y tenemos una resistividad aparente. A nosotros nos interesa conocer ese valor de resistividad aparente del suelo. ¿Por qué? Porque con él es que nosotros establecemos el valor de resistencia de nuestro sistema de puesta a tierra. Ese valor R que nos dicen de 2 ohmios, de 5 ohmios, de 10 ohmios, ese valor es una relación de la resistividad aparente del terreno y de la configuración geométrica, es decir, de la forma en la que están colocados nuestro sistema de electrodos. Estos dos elementos nos dan el valor de R. Ahora bien, entonces, ¿qué nos dice esta resistividad? Esa es de resistividad del terreno, bien sea bajo métodos de medición del 62%, también conocido como el método de los 3 puntos o el método de la caída de potencial, es el mismo, o el método de Wiener, nos da información de cómo está configurado el suelo, es decir, cómo está conformado, qué tipo de comportamiento eléctrico tiene ese suelo. Datos que nos proporcionan, tipo de suelo y su composición. Cuando hablamos de tipos de suelo, es cómo es el suelo. El suelo es húmedo, es seco, es arcilloso, es arenoso, tiene muchas piedritas, tiene pocas piedritas, tiene materia orgánica, no tiene materia orgánica. Entonces, esos elementos me van a dar a mí un comportamiento del suelo. Otro elemento que debemos tener en cuenta cuando digo comportamiento, tipos de suelo y su comportamiento, son los estratos o sustratos. Cuando hablamos de la estratificación de los suelos, quiere decir el terreno tiene capas, todo es igualito. Cuando se llama que todo es igualito, se conoce con el nombre de terreno homogéneo. Cuando tiene capas, ahí viene la pregunta, ¿pero esas capas son una sobre otra o es una al lado de la otra? Eso cambia muchísimo el tipo de configuración. Por ejemplo, si tengo una sobre otra, este terreno se conoce como una estratificación horizontal. Entonces, puedo trabajar sistemas en amplitud, es decir, puedo tener electrodos mucho más amplios. Cuando tengo vertical, es decir, una al lado de la otra, tengo que trabajar en profundidad. Ya no puedo trabajar a lo ancho. ¿Por qué? Porque si trabajo a lo ancho voy a tocar diferentes sustratos. Y si toco diferentes sustratos, ¿qué pasa? Si tocas diferentes sustratos, pues simplemente vas a generar valores diferentes de la relación resistividad el sistema de electrodos. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a cumplir el criterio de equipotencialidad. Si tienes un sistema de protección para alta tensión, no hay problema. Si tienes un sistema operacional para sistemas electrónicos, sí hay problema. Entonces, como puedes ver, hay diferentes enfoques. El método de medición del 62% o del método de los 3 puntos o el método de la caída de potencial es el mismo sujeto. ¿Qué me dice? Primero, me arroja una curva. Esa curva siempre dice algo y es lo importante. Si todo mi terreno es homogéneo, es decir, todo es igualito, pues el método tiene la función principal de poder arrojarme el valor de la resistividad aparente, que es el valor que necesitamos conocer.
¿Y qué pasa si la curva no da? También nos da información valiosa. Si la curva no se comporta como esperábamos, nos está mostrando que el suelo tiene una estratificación. Normalmente una estratificación vertical, cuando es errático. Y al ser errático nos dice hasta dónde, cuál es la distancia donde cambia ese comportamiento eléctrico del suelo. Y al darnos esa información, de una vez ya nos está orientando de que mi sistema de puesta a tierra debe ser vertical, en el valor de resistividad más baja. ¿Y qué me dice el método de Wiener? El método de Wiener normalmente lo utilizamos de manera complementaria. Lo utilizamos de manera complementaria cuando tengo estratos horizontales. Es decir, obtuve mi valor de resistencia aparente. Chévere. ¿Y sabes cuántos sustratos tiene? No, no lo sé. El método de Wiener me permite definir cuántas capas tiene. ¿Y para qué me sirve eso? Te permite determinar la profundidad más adecuada para colocar tu sistema de electrodos. Esto a su vez te reduce costos y también te determina si en ese sustrato más inferior, pues puedo tener un sistema de electrodos y obtengo el valor de resistencia deseados o debo hacer alguna configuración de tratamiento químico o sustitución de suelos. Otra manera más sencilla también, siempre y cuando se cuente. Muchos de sus sistemas de puesta a tierra se van a orientar exclusivamente eh, a trabajar en construcción a nivel de edificaciones que están siendo construidas o que preferiblemente que estén siendo construidas. En este caso, perdón, y perdón, y para efectos puramente de construcción de la infraestructura, se hacen estudios de suelo. Los estudios de suelo, si bien la función principal es poder determinar la capacidad compresiva del suelo, es decir, cuánto peso puede soportar este terreno, a ustedes ese dato no les importa, pero sí el dato de el análisis en una profundidad de 3 a 5 metros de cuáles son las capas, cuál es su espesor y qué contiene. Existen tablas muy detalladas que me dicen el comportamiento eléctrico es decir, el valor de resistividad del suelo según su composición química y su composición. Granulometría, es decir, tamaño del particulado, elementos, materia orgánica, tipo de suelo. Toda esa tipificación me permite construir con tablas. Se reducen costos de medición. Al tener los espesores son bastante acertados, es decir, son datos bastante fidedignos y se pudo superar la etapa de la medición. Es un elemento realmente es una práctica muy útil. A nosotros nos sirvió mucho cuando hicimos sistemas, teníamos sistemas de energización que obviamente tienen su sistema de puesta a tierra, pero eran estándares por locación. Es decir, se van a instalar unos 2000 sistemas. ¿Cómo diseño el sistema de puesta a tierra si no voy a estar en los 2000 lugares? Se obtuvieron información de análisis de los suelos en los lugares y se pudo hacer una adecuación por regionalización, que obtuvimos resultados bastante acertados, salvo algunos elementos que tuvimos que ajustar, por ejemplo, en zonas, en islotes, donde el primer análisis había arrojado que era arena fina y resulta que era coralina. Cambió considerablemente su parámetro eléctrico. Pero esos son casos muy puntuales. Otro elemento importante que nos dice el análisis de los suelos es si requiere o no requiere tratamiento químico. No siempre vas a utilizar tratamiento químico, pero otro elemento más importante es cuando usas el tratamiento químico,
O sea, ¿cuál vas a usar? ¿Qué consideraciones debes tener en cuenta? No sé si les ha sucedido, pero pueden utilizar el mismo tratamiento químico en dos locaciones diferentes y en un lugar dura menos. ¿Por qué? Es una pregunta bastante válida. Dura menos porque el terreno puede llegar a ser sumamente permeable. ¿Y qué quiere decir que el terreno sea sumamente permeable? Quiere decir que en presencia de humedad, de las lluvias, de agua, pues tu tratamiento químico va a ir a sustratos mm, más profundos y va perdiendo sus propiedades. Esto sucede pues porque simplemente el terreno es muy permeable, deja pasar mucho el agua y con él arrastra los químicos. Va a reducir tu tiempo, tu vida útil de tu sistema de puesta a tierra. Pero ¿y qué puedo hacer en ese caso? En ese caso hay dos prácticas que son muy útiles. Una es, eh, es una variante de los electrodos auxiliares, que lo que haces es un área contenida. Es decir, lo colocas adicionalmente como un encamisado que te reduce considerablemente la filtración. Puede ser como un ducto PVC, obviamente con sus porosidades porque no quieres que se mantenga. Otro elemento muy útil es hacer una base de arcillosa que también te reduce la permeabilidad. La arcilla ya cocida. Y un elemento muy útil es que te permite pasar el agua, pero puede detener el paso de los elementos químicos. Es una especie de filtro, como lo neutraliza. Entonces reduce, si bien no varía considerablemente la permeabilidad del suelo, reduce la pérdida del material químico. Nota del editor, jamás, 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 nunca, 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 utilicen sales solubles. Eso es visualmente, pues en el instante obtienes un parámetro de resistencia súper bajo, pero la realidad es que no dura absolutamente nada. Es totalmente inapropiado. Otro elemento también que nos dice la medición y la observación de la resistividad es la afectación al sistema de electrodos. Aquí una pregunta muy común y su respuesta vía chat o por el audio. El sistema de electrodos, ¿de qué material debe ser? Pregunta para el auditorio. El sistema de electrodos, ¿de qué material debe ser? O cambio la pregunta. Cobre, dice el compañero Huasca. Cambio la pregunta. ¿El sistema de electrodos de preferencia siempre debe ser de cobre? ¿Sí o no? Gustavo dice un material conductivo. Víctor Hugo dice sí. Y acero con película de cobre. Y creo que es puro cobre. Cristian tiene toda la plata del mundo. ¿Ok? Gracias a todos los compañeros por participar. Eh, Cuando hablamos del material del electrodo, un elemento que debemos tener en cuenta es el tipo de suelo. ¿Cómo lo afecta? Si bien la práctica uno siempre trata de decir de que, bueno, el cobre es el mejor conductor, sí es el mejor conductor. Bueno, lo supera el oro, pero no vamos a tener electrodos de oro. Entonces, la solución debe ser cobre para todo. No. Debemos tener en cuenta la composición del suelo. Hay terrenos que, por ejemplo, pueden deteriorar, pueden dañar el cobre mucho más rápido, dicho de una manera sencilla. ¿Acaso las varillas puro cobre? Una pregunta del compañero Alfred. Gracias. Las varillas vienen en variantes. Sí hay varillas de cobre, cobre, cobre. Sí hay varillas de acero galvanizado, sin cobre. Hay varillas que son recubiertas de cobre con un corazón de acero. Hay variaciones. Y sí, hay varillas de puro cobre. No sé si eso responde a su consulta.
hay variaciones de los materiales. Entonces, deben ser en consonancia con el tipo de suelo. Si tenemos una varilla predominantemente de cobre en un suelo altamente conductivo, con alta presencia de sales conductivas, sales solubles, se lo va a comer rápidamente. Y al final, pues el sistema de puesta a tierra va a durar muchísimo menos. Caso contrario, ahí un sistema de electrodos de acero inoxidable, acero galvanizado, es mucho más efectivo. Caso contrario, tenemos unos suelos con sales metálicas. Ahí la consideración de colocación de un sistema de electrodos de cobre sería lo más adecuado. Uno de acero galvanizado o de un acero, pues simplemente también se deterioraría. Deben poder conocer el suelo y cómo va a afectar su sistema de puesta a tierra. A nosotros, lo bueno es que nos tocó trabajar con diferentes locaciones. Estuvimos desde las zonas marítimas, montañosas, con mucho hierro, con poco hierro. Entonces, y ahí pudimos ver cómo afecta el sistema de electrodos. Y hay lugares que simplemente se lo comen muy rápido. Es importante siempre establecer un plan de mantenimiento. Cuando instalen un sistema de electrodos, un sistema de puesta a tierra, no solamente se entrega el sistema de puesta a tierra, entregan un plan de mantenimiento y un mapeo de la distribución de los electrodos. Esto permite también facilitar el mantenimiento y facilitar las mediciones de control. Muchas veces el sistema está funcionando correctamente, pero se da el caso, y esto sí se da mucho en subestaciones, que por ejemplo amplían la carga. Se amplía la carga, pero también se amplía a nivel de distribución espacial, es decir, a dónde va la carga. No sé hasta dónde llega mi sistema de puesta a tierra. Entonces empiezo a tener zonas inseguras. Eso deben poder monitorear. Una solución es, en este caso, cuando hablamos, bueno, no hemos hablado, pero se debe tomar en cuenta cuando hablamos de la configuración del sistema de electrodos, van a ver que no todo es picas, pero todo tiene una razón de ser. Sirve para algo. Por ejemplo, quieren hacer una ampliación. Los cables flexibles multifilares son excelentes para hacer la ampliación del sistema de puesta a tierra. ¿Preguntas en ese punto? Inge, una consulta. A lo que usted Sí. estaba diciendo del tratamiento químico de esa parte, hay en lugares donde se ha podido ver, digamos, que lo utilizan el carbón, sal, eso dependiendo mucho de qué, digamos, o cuándo se puede hacer ese tipo. Y otro que cuando muchas veces lo ponen eso y otros lo hacen con soldadura y otros simplemente lo hacen en el entorche, digamos. ¿Eso puede afectar en algo? Sí. Gracias tu pregunta. Mira, cuando haces con soldadura o con viruta, y ya sé la hora, cuando utilizas viruta normalmente se utiliza para lo que son electrodos auxiliares. Es decir, tengo mi sistema de puesta a tierra y necesito en un punto determinado compensar. Cuando digo compensar es que no estoy alcanzando el valor. Entonces utilizo un punto estructural, lo lleno de virutas. Coloco ahí una toma muy pequeña, mi electrodo no tiene que llegar a profundidad y este punto, este ducto, me compensa la carga. Cuando coloco en el sistema, en mi pica vertical, sal y cenizas, pues eso, no sé cómo decirlo sutilmente, no es lo más adecuado. ¿Ok? Lo dije sutilmente. Porque rápidamente, si bien contienes relativamente por un tiempo, rápidamente se va a deteriorar. Es decir, obtuviste el valor en un momento, pero después se cae.
Si estás ofreciendo el sistema de tierra con alguna garantía, yo pues al primer mes ya me mudaría de país, porque realmente no es lo ideal. Una práctica también común es el uso de tierra abonada, pero tierra abonada ya entra en lo que es el perfil de sustitución de suelos. ¿Es muy útil? Sí, es excelente porque tienes un parámetro de conductividad bien elevado, es bastante sostenible en el tiempo, es decir, no vas a perder el valor muy rápido. Elemento que tienes que considerar, al ser tierra abonada con alto contenido orgánico, tiende a generar gases volátiles en su interior, pero eso no es mal de morirse. Lo que colocas son simplemente varillas que te permiten como respirar el suelo, o sea, canalizar estos gases de manera segura y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Nunca utilices sales solubles porque, como dice la frase, son solubles y rápidamente se va a perder. También hay unos que utilizan ya mucho más costoso sistemas de puesta a tierra llave en mano, que te garantizan un valor de 2 ohmios, por ejemplo. Utilizan de punto de compensación las áreas estructurales de la edificación y van contenidos en concreto. Ahí lo que tienes es el tratamiento dentro del concreto. Es muy caro, pero recuerda que el concreto aún así tiene permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que con el agüita se va perdiendo. Dura más, muchísimo más. Muchos sistemas lo garantizan en un rango de 5 a 10 años. ¿Ok? ¿Cuándo utilizas tratamiento químico? Cuando no tienes mucho espacio, tienes un terreno reducido. Debes alcanzar un valor de resistencia bajo, unos 2 o 5 ohmios. No tienes posibilidad de hacer una distribución más grande. Por eso ahí empieza la configuración más común que tienen acá, que es de 1 a 3 picas, y para garantizar la equipotencialidad unen las 3 picas, que eso realmente sería una configuración en malla con picas de profundidad. Pero bueno, eso es pura semántica. Cuando tienes este tipo de configuraciones pequeñas, el tratamiento químico es muy útil. ¿Ok? Lo más usado es bentonita, por ejemplo, es, y tierra abonada. No sé si eso responde a tu consulta, pero nunca uses eh, sales solubles. No sé si responde a tu consulta o si todavía estás. Lo tomaré su silencio como un sí. Siempre a la orden. Por cierto, con lo que son no sales, sino virutas o material metálico, siempre utilízalo como un electrodo auxiliar, nunca como parte fundamental del sistema de puesta a tierra, porque generas corrientes erráticas. Perdón. Y al generar corrientes erráticas, puedes generar un gran volumen de corrientes parásitas que suban al sistema de puesta a tierra. Y ahí tienes que gastar adicionalmente en filtros. Así que no es recomendable. Ahí como pueden ver hay una gran variedad de elementos que deben tener en cuenta cuando hablamos de qué nos dice las mediciones y cuáles mediciones. Elemento fundamental que deben tener siempre presente. Cuando hablan de mediciones, siempre busquen y hallen lo que es la resistividad aparente. Ese valor único que define el comportamiento del volumen de terreno que están midiendo. Esa es la resistividad aparente del suelo. Y con esa resistividad es que obtienes el valor de resistencia. Y un poco lo que mencionábamos hace 2 segundos. ¿Cuándo usamos tratamiento químico y cuándo no? Cuando la resistividad es muy elevada. Una pregunta válida. ¿Y cuándo consideramos que es muy elevada? Cuando tienes resistividades, por ejemplo, con valores por encima de los 100-150 ohmios, según el área en la que vayas a trabajar,
solamente con una configuración geométrica no te va a alcanzar. Es decir, vas a tener que tener un sistema de puesta a tierra sumamente grande para obtener un valor de resistencia sumamente pequeño. Y los costos se te disparan. Entonces la relación costo-beneficio se orienta a que utilices tratamiento químico. Cuando tienes suelos con estratificación horizontal de alta resistencia y alta granulometría, ¿en qué afecta la granulometría y qué es la granulometría? La granulometría no es más que esa, cuando tienes un terreno que tiene piedritas y todas tus piedritas, si todas tus piedritas son de similares tamaños, se diría que tiene una granulometría homogénea. Si todas tus piedritas son diferentes, tienes una granulometría heterogénea. Eso afecta la permeabilidad del suelo. ¿Y qué era la permeabilidad del suelo? La capacidad del suelo que tiene de retener o permitir el paso del agua. Eso es todo lo que es la permeabilidad. ¿Y por qué te afecta la permeabilidad del suelo? Porque en ese paso del agua se está llevando mi tratamiento químico. ¿Y qué pasa si se lleva mi tratamiento químico? Como el suelo ha sido alterado, pues simplemente la resistencia del terreno, la resistividad, perdón, del terreno va a subir. Al subir la resistividad del terreno, obviamente sube el valor de resistencia de mi sistema de puesta a tierra. Si se sale de los parámetros mínimos necesarios para garantizar seguridad eléctrica y operatividad, pues simplemente mi sistema de puesta a tierra dejó de funcionar bien. Entonces, esos elementos deben tener en cuenta. Como opción a la sustitución de suelo para extensiones pequeñas. Cuando tienes extensiones grandes, no colocas el tratamiento químico solo en ese pedacito. ¿Por qué? Depende también de qué tipo de elemento estoy aterrando. Si tengo sistemas de puesta a tierra para descargas atmosféricas o para subestaciones, esa pequeña porción de terreno que ha sido tratada químicamente va a funcionar como un sustrato vertical. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que va a generar una variación de diferencial de potencial inseguro en ese punto, pero muy grande. Entonces, en cualquier momento de manejo de corrientes, bien sea en operación, en régimen permanente, bien sea ante una falla o ante una descarga atmosférica, pues ese punto se va a volver sumamente inseguro y puedo venir matando a alguien. Hola, hija. Entonces, esos son los elementos cuando podemos y no podemos utilizar tratamiento químico. ¿Preguntas hasta este punto? Cuando se hace un tratamiento químico a la tierra, ¿es necesario hacerle un mantenimiento posterior? Y sí, el tratamiento químico va a durarte un tiempo. Y cuando se refiere a va a durar un tiempo, depende mucho qué material usaste. Entonces puedes garantizarlo de unos 5 a 10 años según el material. Debes hacer mediciones. Cuando haces el mantenimiento del sistema de puesta a tierra, es decir, colocas tu electrodo auxiliar, empiezas a hacer las mediciones, vas desde la toma, desde el cajetín, toma de tierra, sistema de electrodos. ¿Qué pasa cuando llegas al punto del sistema de electrodos y tú, pues, pasaron los años y tu sistema y tu tratamiento químico ya permeó? Aquí puedes hacer dos cosas. Puedes generar una etapa, un electrodo auxiliar o una etapa de compensación para bajar el parámetro de resistividad. O también puedes simplemente utilizar el sistema de puesta a tierra antiguo que ya no está operando como electrodo auxiliar y generar una toma nueva. Eso depende si tienes un sistema de puesta a tierra, por ejemplo, operacional. ¿Qué pasa si tienes un sistema de puesta? Bueno, si tienes un sistema de puesta a tierra de gran capacidad, no utilizarías químico. Sí, solo para ese caso. Entonces son las dos opciones. Pero ten presente que el tratamiento químico inevitablemente permea, es decir, inevitablemente pierde sus capacidades, por lo que puedes generar
esa toma como un electrodo auxiliar o puedes compensarlo a él. Pero sí tiene que tener mantenimiento. No sé si eso responde a tu consulta. Sí, gracias. Y un poco lo que habíamos mencionado, el tema de la seguridad. Cuando trabajamos con sistemas de puesta a tierra, y ya para ir cerrando, debemos tener en cuenta la seguridad del operario al momento de trabajar con el sistema de puesta a tierra. Y aquí tenemos tres momentos importantes. Las mediciones previas a la instalación, tenemos la etapa de instalación y el mantenimiento. Cuando hacemos, por ejemplo, las mediciones previas a la instalación, debemos tener presente siempre, siempre, siempre cuáles son las condiciones atmosféricas. Porque recordemos que estamos nosotros trabajando en el terreno y somos una protuberancia en el suelo si estamos hurgándolo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si hay presencia o posibilidad de una descarga atmosférica, es decir, que llueva y caigan rayos, lo que está pasando eléctricamente es que el cielo se está polarizando eléctricamente y el suelo con relación al suelo. Ambos están adquiriendo cargas. Al cargarse eléctricamente, si estas son suficientemente elevadas, se produce la descarga atmosférica, bien sea de la nube al suelo o del suelo a la nube. Obviamente hay otras variantes, pero no nos compete. Entonces, si la persona está trabajando o está operando en el suelo, pues puede llegar a ser el caso que sea un punto, el punto más cercano de descarga. ¿Ok? Entonces, nunca se debe trabajar en lo que son en mediciones, ni en instalaciones, ni en mantenimiento del sistema de puesta a tierra cuando hay posibilidad o propensión de alguna descarga atmosférica. Otro elemento de seguridad que deben tener en cuenta. Cuando tenemos sistemas de puesta a tierra cercanos, estos pueden llegar a inducir sobre otros sistemas. Debemos tener presente todos estos aspectos. Cuando se hace mantenimiento a nivel de seguridad, un elemento que deben tener presente es el estado eléctrico que tiene la toma a tierra o borne a tierra. Es esa parte metálica o esas partes metálicas que sobresalen y que pueden ver al momento de observar en la cámara de inspección. Un elemento muy útil que nos ha servido y muy poco convencional realmente fue utilizar vaselina dieléctrica para aislar las tomas a tierra. Esto lo protegía de los elementos y generaba también una capa protectora ante la corrosión. Un elemento importante, nunca, nunca, nunca desconecten un electrodo. Si bien no lo desconecten cuando hay la posibilidad de caída de rayos, tampoco lo desconecten si no tienen previamente conectados los electrodos auxiliares. ¿Por qué? Porque pueden estar en presencia de una descarga eh, en operación permanente, en régimen permanente, no una falla, y aún así sea una corriente de riesgo. ¿Ok? Tampoco asuman que existe este electrodo. Si bien en las subestaciones es muy común que sí existan, no sé si, por ejemplo, han caminado en una subestación y ven que de la nada salen fierros del suelo, que no es parte del sistema de puesta a tierra y no hay nada conectado ahí. Y no es que alguien simplemente lo dejó, simplemente es un electrodo auxiliar. Nos permite generar un camino a la corriente alterno para que podamos hacer la revisión del sistema de puesta a tierra. Ya al momento de hacer las mediciones, debemos tener algunas consideraciones en relación al manejo de las picas. Debemos evitar, bajo toda circunstancia, que se dé el proceso del acoplamiento magnético. Es decir, cuando mis picas o mis cableados, donde va a ir
van a ir conectadas. La parte que energiza el sistema de medición, es decir, hacen la configuración para la medición. Tienen dos puntos que van a energizar el suelo y tienen un tercer punto donde van a hacer la medición. Si estos se chocan, si están entrelazados los cableados, van a tener mediciones erráticas. ¿Por qué? Porque, bueno, están generando una inducción en el sistema. Poco lo que habíamos mencionado. Y cerrando ya en criterios de seguridad, evite, no sé si han entrado a una subestación y lo primero que les dicen, que a mí me parecía la cosa más loca cuando estaba estudiando, que no corran y no den pasos largos. ¿Por qué no se debe dar pasos largos cuando tenemos sistemas de alta tensión y media tensión? Porque los potenciales en la superficie pueden llegar a ser peligrosos. Y entonces cuando nosotros ampliamos el paso, generamos un diferencial de potencial mucho más grande y podemos salirnos de nuestros parámetros de seguridad. El parámetro de seguridad está calculado para una distancia de 1 metro máximo de pie a pie. Pero si yo supero esa distancia, puedo estar dentro de potenciales peligrosos y aún así el sistema estaría operando bien. Soy yo quien está generando una situación de riesgo. Y más bien, muchísimas gracias. Eh, nos, nos extendimos un poquito, pero igual no preguntan mucho. No sé si tienen alguna consulta, pregunta y o algo similar. Al compañero Deiner, en el chat te voy a subir la respuesta del plano que me has pasado. Era, ¿y? Y actuando el diseño, compañero Alfred, no sé si tienes... Ah, ¿cuándo? El webinar más que todo teníamos algunos elementos fundamentales. O sea, más que todo parámetros de la seguridad eléctrica, parámetros de la funcionalidad del sistema de puesta a tierra, entender cuál era el alcance del sistema de puesta a tierra. Vamos a iniciar un curso próximamente que tocaremos ya a nivel del diseño mucho más minucioso. Porque como podrán ver, el diseño parte del hecho de, primero, poder entender el comportamiento eléctrico del suelo. En función de ese comportamiento eléctrico del suelo, diseñas tu sistema de electrodo más adecuado. Cuando te digo el sistema de electrodo, algunas configuraciones más comunes, las conocidas por ustedes, picas verticales, pero puedes tener una malla. Un área es una variación de un área, de una malla. Puedes tener una placa vertical o una placa horizontal o una placa horizontal cruzada. Por ejemplo, para sistemas de descargas atmosféricas, la configuración más recomendada es la placa vertical cruzada. Son dos placas que se cruzan, donde permite una distribución mucho más homogénea del terreno. Pero ¿qué pasa si tengo cerca un sistema de puesta a tierra? Entonces ya no usas esa. Utilizas una variación de la malla que te permite colocar el electrodo no en la punta, no en el centro, sino en un lateral. Y vas a distribuirla en una dirección. Entonces hay variaciones. Ante esto también hay unas tablas que nos permiten obtener en función del diseño cuál es cuál sería el valor de resistencia adecuado. ¿Ok? Tienes variaciones de configuración de sistemas de electrodo, unas muy complejas y unas sumamente sencillas. Tiene que ver con el suelo, tiene que ver con qué tienes cerca y qué cantidad de corriente estás manejando.
Aquí preguntaron, ¿las estructuras de las bodegas se pueden poner a tierra? Celso, no sé si me puedes ampliar un poco más cuando te refieres a las estructuras de las bodegas. Cuando dices estructura de las bodegas, ¿te refieres a galpones? Sí, claro. Cuando tú tienes un sistema de puesta a tierra, la parte estructural te sirve para dos cosas cuando lo conectas. Uno, te compensa. ¿Qué quiere decir? Que es como si tuvieras un punto de compensación donde amplías el sistema de estructuras, perdón, de electrodos y obtienes valores más bajos, por un lado. Pero por otro lado, también ante una descarga atmosférica, te permite canalizar estas corrientes que se vayan a inducir sobre lo que es la estructura del galpón. Entonces, y esa inducción va a tierra. ¿Y por qué me interesa que la estructura no se me induzca si no tengo nada pegado a eso? Porque a su vez puedes inducir desde la estructura hacia lo que es el cableado. Por eso es importante colocarlo a tierra. No sé si eso responde a tu consulta, a la orden. Bueno, mil gracias más bien a todos ustedes por su participación. Les cedo la palabra al organizador. Mil gracias y muy feliz noche. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches, ingeniera Tabata. Primeramente, agradecerle, ingeniera, ¿no? Por la oportunidad que nos ha brindado el día de hoy de poder llevar a cabo este evento, ¿no? También agradecimiento a cada uno de los participantes. Espero que este pequeño introductorio webinar les sea de mucha utilidad, ¿no? Para decidir poder unirse, ¿no? Al curso que estaremos lanzando próximamente este lunes 21 de abril. Hemos escogido esta fecha, ¿no? Porque creemos que es una fecha donde todos los participantes puedan sentirse cómodos, ¿no? Respecto a los horarios y también los días de feriados, ¿no? Que vamos a tener en el país, en Bolivia. Les agradecemos a todos y a cada uno de ellos. Vamos a estar comunicando sobre el descuento, ¿no? Que vamos a ofrecerles a cada uno de ellos por estar presentes el día de hoy. Vamos a ofertar un precio oferta que va a ser de mucho beneficio para todos ustedes, estimados participantes. Esto en compensación, ¿no? También por estar presentes el día de hoy. Y también vamos a estar enviando lo que sea material académico cortesía, ¿no? De Vincat Consultants. Todo esto va a ser posible llenando el formulario, ¿no? Que vamos a enviar al grupo del webinar, ¿no? El grupo de energías renovables. En unos momentos enviamos el formulario, por favor, les vamos a pedir unos minutos de su tiempo. Y va a estar habilitado, ¿no? El formulario hasta el día de mañana aproximadamente, hasta el día viernes, ¿no? Calculamos que puede estar habilitado el formulario para que puedan llenar sus datos. Con esto, bueno, me despido de todos ustedes, agradeciéndoles por su tiempo. Y también nuevamente, ingeniero, agradecerle por el tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, esperamos encontrarnos todos el día 21 para poder iniciar con todas las pilas, ¿no? Con el curso de diseño de sistemas de puesta a tierra. Sin nada más que decir, me despido, tengan todos muy buenas noches, muy buen descanso. Gracias, buenas noches. Bueno, sí, muchas gracias.